Capítulo 6. El amanecer los invadió mientras cruzaban el río, al igual que la niebla, envolviendo el barco con su tono etéreo. La torre en Ound Pitch se alzaba sobre ellos mientras Samuel giraba el barco hacia la pequeña alcantarilla que formaba el muelle. No habían hablado mucho en su camino de regreso desde Boyle Estate. Garrett parecía tener la mano pegada permanentemente a un lado de su cabeza y Corvo también estaba sufriendo un dolor de cabeza. Lord Pendleton dijo que nos encontraríamos aquí, dijo Samuel. Yo miraría en la bodega. Perder a un familiar le provoca sed a un hombre. Mientras estés allí, pregúntale cuál era su plan si hubieras muerto en el duelo al que te envió a pelear, añadió Garrett, mientras el barco se detenía en el muelle. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Corvo, bajando del barco. Se dio la vuelta y el ladrón lo siguió lentamente. Encuentra algo para quitarte este dolor de cabeza, dijo Garrett, subiendo las escaleras hacia el área del bar de Lone Peaks. La predicción de Samuel fue correcta. Pendleton estaba efectivamente en la bodega cuando Corvo lo encontró. «Lo has conseguido», empezó a decir, impresionado. «Y ahora hemos acabado con una mujer, y una mujer noble, además, pero Boyle era una víbora». Corvo se preguntó qué era exactamente lo que Pendleton tenía en contra de las mujeres. Decidió no preguntar, para no ser el destinatario de un largo discurso del hombre. No creía que su dolor de cabeza lo soportara. Ella ayudó al Lord Regente a matar a la emperatriz, así que no siento nada por ella, continuó Pendleton. Corvo deseaba en su interior poder sentir lo mismo, pero sabía que su decisión respecto a Esma Boyle le sentaría mal durante mucho tiempo. Personalmente, he oído que defendiste mi nombre de una manera bastante espectacular y asumiendo cierto riesgo. Quiero darte las gracias por ello. Corvo levantó la mano. Sintió que el forastero lo había recompensado mucho mejor de lo que Pendleton jamás podría hacerlo. No te molestes, dijo. Solo avísame en qué me voy a meter la próxima vez. Pendleton guardó silencio por un momento, antes de asentir con la cabeza. Por supuesto. Has tenido una larga noche, Corvo, pero me temo que no ha terminado. Havelock y Martín ya han preparado algo más para ti. Les gustaría verte ahora, en las habitaciones de Havelock, encima del bar. Corvo se dio cuenta de la exclusión deliberada de Garrett, pero no insistió. Simplemente se despidió de Pendleton y lo dejó en la bodega. Decidió que probablemente debería encontrar al ladrón antes de unirse a Havelock y Martín. Sin importar cuánto les disgustara a los hombres, Corvo sabía que la experiencia de Garrett en infiltración podría ser fundamental en su próxima salida. En el bar, no encontró a Garrett, pero sí vio a Callista sentada en una de las cabinas, hojeando un libro que presumiblemente usó para enseñarle a Emily. «¿Corvo?», preguntó ella, mientras él se acercaba. «Emily se está escondiendo otra vez», dijo, exasperada. Corvo sonrió, recordando el pasatiempo favorito de Emily en la torre. Empezó como un juego, pero se ha convertido en su forma de burlarse de mí. Le pedí a Garrett que la buscara cuando pasó por aquí, pero todavía no ha regresado, así que supongo que sigue buscándola. Si la ves, ¿me la enviarías de vuelta? Es hora de que ella estudie. Probablemente por eso no va a volver, dijo Corvo, ganándose una suave sonrisa. La buscaré, añadió. Pero Garrett debería haberla encontrado con bastante facilidad. Hizo ademán de darse la vuelta, pero se le ocurrió una idea y se volvió hacia Callista. «¿Cuál es tu opinión sobre Garrett?», preguntó, curioso. No sabía cuánto sabían sobre él el resto de los ocupantes de Ound Pitch, pero seguro que ya habían llegado a sus propias conclusiones. Callista se quedó en silencio por un momento, claramente pensando en sus palabras. «Emily está muy enamorada de él», dijo. «En cuanto a mi propia opinión, no conozco lo suficiente a este hombre. Es extraño, incluso tú debes saberlo, tanto en apariencia como en modales. No creo que espere que la gente lo trate como te trata a ti, y está más feliz por eso, orgulloso de ser diferente a nosotros. No sé si eso es algo bueno. Por lo que Emily me ha contado de él, no le gusta ser el centro de atención, y sus motivaciones no están claras, al menos para mí. Sean cuales sean, solo puedo esperar que se mantenga fiel a ellas». Corvo asintió ante la evaluación de Callista y se giró para salir en busca de Emily. «Creo que es un buen hombre», dijo Callista de repente. «Pero no creo que él lo crea». Corvo se dio cuenta de que estaba de acuerdo con el resumen de Callista mientras salía a la calle en busca de Emily. Si bien ella no tenía la misma información que él, lo poco que había averiguado sobre Garrett había resultado ser cierto. Garrett era un hombre que confiaba en sus habilidades como ladrón, pero no tanto en su capacidad como defensor del pueblo. Por lo que Corvo podía ver, eso le molestaba.
Un hombre que había pasado tanto tiempo en la sombra, ahora no estaba dispuesto a salir a la luz. Al parecer, también era muy bueno escondiéndose y, si había encontrado a Emily, era probable que todavía estuvieran juntos. Hasta donde Corvo podía saber, Emily era la única persona con la que Garrett se sentía cómodo relacionándose, a pesar de su estatus. Finalmente los encontró acurrucados en la base de la torre de Emily. Garrett estaba sentado en un escritorio boca abajo y la niña en el suelo. Levantaron la vista cuando Corvo se acercó. «No hagas ningún ruido», susurró Emily. «Me estoy escondiendo de Callista. Es un juego que nos gusta jugar». Corvo arqueó una ceja, recordando los numerosos juegos de escondite que se jugaban en la torre Dunwall. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó a Garrett. «Le doy consejos sobre mejores lugares para esconderse», respondió el hombre con naturalidad. «La ropa blanca no ayuda en absoluto», añadió. «Deberías usar colores más oscuros». «Por favor, no le des consejos sobre cómo esconderse», murmuró Corvo, lo que provocó que Garrett sonriera. «Creo que Callista me mataría ella misma. No sé por qué es tan divertido esconderse de ella», dijo Emily. «¿Es más divertido que las clases?», preguntó Corvo. Emily se rió. «Encontré esto en la orilla del río», dijo de repente, volviéndose hacia Garrett y metiendo la mano en el bolsillo. «Lo puse debajo de mi almohada para que me diera buena suerte, pero me dio malas pesadillas. Puedes quedártelo como regalo por ayudarme a esconderme». Ella le entregó un objeto a Garrett antes de pasar junto a Corvo. «Supongo que ahora haré mis lecciones», dijo, algo avergonzada. De todos modos, esconderse se vuelve aburrido después de un tiempo. Mientras se iba, Corvo notó que Garrett miraba fijamente el objeto que le habían dado. Se acercó y miró por encima del hombro del hombre. Por lo que pudo ver, era una amapola, una de las extrañas amapolas de color blanco azulado que había visto en el vacío y en el taller de Sokolov. «Eso no es bueno, ¿verdad?», preguntó Corvo mientras Garrett daba vueltas a la flor, ligeramente aplastada, en sus manos. Solo la había visto en asociación con el primal. Se preguntó si había crecido debido a la presencia de Garrett en los pozos de los sabuesos o por algo más. «Depende», dijo Garrett. «Crecieron por toda la ciudad durante un tiempo. Cuando Erin estaba más conectada con el primordial, estaba conectada con toda la ciudad. Eran el resultado de su conexión. No eran exactamente un presagio de malevolencia. Sin embargo, en general eran más comunes cuando estaban cerca de los fragmentos del primordial. Esto podría haber crecido simplemente porque he estado aquí». Con cuidado, arrancó un pétalo de la flor y, para sorpresa de Corvo, se lo metió en la boca y lo masticó lentamente. Captó la mirada de Corvo. «Son buenos para los dolores de cabeza», dijo. «Cuando me los dieron por primera vez», hizo un gesto hacia su cara y la cicatriz que rodeaba su ojo, «también me dieron muchos dolores de cabeza. Masticarlos me ayudó a concentrarme. El opio puro es repugnante, pero puedo concentrarme mejor sin dolor de cabeza». Corvo decidió que no iba a preguntar. Ya estaba demasiado involucrado en lo que a magia negra se refiere. Francamente, masticar amapolas parecía sensato comparado con lo que el forastero le había dado a Corvo. «Abelock y Martín ya están planeando nuestra próxima salida», le dijo a Garrett. «La torre. Quería que vinieras a la reunión informativa. ¿Lo hicieron?», preguntó Garrett, siguiéndolo hacia el edificio principal de Own Peaks. «No pregunté», dijo Corvo. «No están en condiciones de echarte, especialmente ahora, con la delicada situación en la que nos encontramos». Garrett asintió y permaneció en silencio por un momento antes de volver a hablar. «Nunca dijiste qué pasó», empezó, «en vuestro duelo, ni cómo logramos cruzar el canal hasta el barco de Samuel». «Tienes razón», se dio cuenta Corvo. «Bueno, básicamente, esa última runa me permitió», hizo una pausa. «Bueno, puedo detener el tiempo». En cuanto lo dijo, se dio cuenta de lo extraño que sonaba. Y Corvo le estaba diciendo esto a un hombre que había sido arrastrado a través de una brecha primordial entre mundos. «No estoy seguro de qué es peor», dijo Garrett. «Que lo crea o que no me sorprenda creerlo». Corvo soltó una risa silenciosa. «No funciona indefinidamente», explicó. 10 segundos, como máximo. Pero hasta ahora ha resultado útil, aunque agotador. Moverse a través de esa distancia mientras el tiempo se detenía no fue exactamente un paseo por el parque, admitió. Frunció el ceño por un momento, recordando la fiesta. «¿Cómo te las arreglaste para hacer frente a la música del supervisor?», preguntó. «Tuve problemas y estaba a mitad de camino de la habitación». Garrett se encogió de hombros. «Él me empujó, yo le devolví el empujón. Supongo que tenía algo que ver con el primal y su conexión con tu forastero. Como él dijo, llevo un pedazo de él dentro de mí».
Tal vez sea más fuerte que lo que él elige darte. Después de todo, no parecía exactamente feliz de que lo tuviera. Corvo podía estar de acuerdo con eso. La fuerza se llamaba el primordial, después de todo. No sabía de dónde venía, pero ciertamente insinuaba una parte más básica del poder del forastero. Aún así, no era una hazaña fácil ser capaz de resistir las cajas antimagia que usaban los supervisores. Antes de que pudieran continuar la conversación, llegaron a las habitaciones de Avellog, donde él y Martín estaban inclinados sobre un mapa de la Torre Dunwall. Avellog no parecía particularmente contento de ver a Garrett allí, y Martín solo parecía interesado, como siempre, pero ninguno de los dos hizo comentarios. Claramente vieron que Garrett estaba aquí para el largo plazo. Al final, antes de que alguien pudiera hablar, se escuchó un anuncio desde la calle. Atención, ciudadanos de Dunwall. Se cree que los criminales enmascarados se esconden en un distrito en cuarentena. Todos los ciudadanos deben informar sobre luces inexplicables, sonidos extraños y señales de conflicto que se originen en los edificios evacuados. Parece que se te está acabando el tiempo, comentó Garrett. Pronto no importará, respondió Martín. Corvo, empezó Avellog, antes de detenerse en seco en un intento de corregirse y añadir. Garrett. Corvo se dio cuenta de que no era fácil pronunciar esa segunda palabra. Garrett se cruzó de brazos y Corvo estaba seguro de que estaba intentando no sonreír. Ha llegado el momento, dijo el almirante con gravedad. Todo lo que hemos hecho. Es discutible, murmuró Garrett en voz baja. Todo lo que has hecho ha servido para que este momento sea posible. El Lord Regente está expuesto, dijo Martín, levantando la vista del mapa que había estado estudiando. Es vulnerable. Y ahora todo está preparado para atacarlo. Estamos a un paso del trono. Garrett miró el mapa que estaba sobre la mesa. Quizás más de uno, dijo. Un hombre, un corazón que late. Corvo hizo una mueca interior ante la elección de palabras de Avellog. Es todo lo que queda de las fuerzas que llevaron a esta ciudad al borde de la ruina. Es sencillo, dijo Martín, pero no será nada fácil. La paranoia del Lord Regente ha alcanzado un máximo histórico. Ha perdido el apoyo de los supervisores, del Parlamento, de su base financiera, y ha perdido a Sokolov, que creó su tecnología de seguridad. Así que en la Torre Dunwall ha reunido a todos los hombres leales que le quedan a su alrededor. Él sabe que algo está por venir, dijo Avellog. Él sabe que tú estás por venir. Y todo depende de que él esté en lo cierto. Piero te ayudará a prepararte, luego Samuel te llevará cerca de la torre, cerca de la esclusa de agua. La última vez que estuviste allí fue el horrible día en que empezó todo esto. Ahora irás allí y le pondrás fin. Buena suerte, Corvo. No sé qué más podríamos decir, excepto que tenemos puestas nuestras esperanzas en ti, añadió Martín. ¿Qué tal si nos das alguna información sobre cómo se supone que podemos acceder al regente? Dijo Garrett, sin dejar de mirar el mapa que estaba sobre la mesa. Corvo cruzó la habitación para unirse a él. El mapa era un plano básico de la torre. Corvo no lo había necesitado realmente, considerando que había pasado la mayor parte de su vida dentro y alrededor de ella. Supuso que Garrett era el tipo de persona a la que le gustaba tener mapas, para poder prepararse mejor. Este mapa es... Garrett dejó la frase sin terminar, pero claramente le pareció que le faltaba algo. Corvo tuvo que admitir que era algo escueto. ¿Cómo son los terrenos de la torre?, preguntó. ¿Dónde estará el regente en medio de todo este lío? Hizo un gesto hacia el mapa. Lo más probable es que sea aquí, dijo Corvo, señalando un dormitorio en el segundo piso. A menos que haya construido una habitación segura mientras yo estaba preso. El terreno de afuera no es demasiado difícil de recorrer. El único problema será la gente que lo custodia. Se puede engañar a los guardias, dijo Garrett. ¿Qué es este lugar?, preguntó, señalando una escalera. No conduce al exterior. Corvo miró el mapa. La torre de radio, dijo. Es desde donde se hacen los anuncios. Supongo que podría resultar útil si quisiéramos anunciar a la ciudad que el regente ha muerto. No es una buena decisión, dijo Garrett. Nunca saldrías con vida. Parecerías el loco que se escapó de la prisión simplemente para vengarse del hombre que lo metió allí y lo torturó. Corvo asintió. El hombre tenía razón. De todos modos, puede que sea útil investigar la torre, dijo. En todo caso, podríamos impedir que se propague la propaganda del regente. Y es probable que los sistemas de alarma de la torre estén situados allí. Tal vez sea prudente desactivarlos, dado nuestro historial de abandonar nuestras ubicaciones. Aparte del gato dorado, no se habían marchado de ningún lugar sin saber que lo habían visitado.
No fue por falta de esfuerzo. Su falta de éxito se había debido más a la mala suerte que a una mala preparación. Aún así, la Torre Dunwall no era como el Boulevard Clavering o la finca Boyle. Estaba fortificada para mantener a la gente fuera por una razón. ¿Sabes dónde se guardan los objetos de valor aquí?, preguntó Garrett. ¿Tiene una caja fuerte en su habitación o en otro lugar? ¿Por qué necesitarías usar la caja fuerte?, preguntó Havelock. Tu objetivo es matar al hombre y acabar con su reinado. No, ese es tu objetivo, dijo Garrett. El mío es diferente. ¿Es por la piedra que Sokolov tenía en su poder, no?, preguntó Martín. Me enteré de tu arrebato en la perrera, dijo. Lo que sea no es asunto tuyo. Solo tienes que entender que si no lo encuentro, ni siquiera te quedará un imperio que salvar. Antes de que Havelock o Martín pudieran decir algo más, Garrett se alejó de la mesa, se dirigió a la puerta y salió de la habitación. Corvo les ofreció una sonrisa de disculpa. Haremos la tarea, dijo. Garrett no tiene motivos para no hacerlo. Se fue, siguiendo rápidamente al ladrón, que había buscado a Piero, probablemente para recoger algunas flechas adicionales para su carcaj. Garrett sostuvo una de las flechas recién fabricadas ante su ojo, inspeccionando las astas. ¿Qué usaste para emplumarlas?, preguntó. No lo reconozco. Plumas de gorrión real, respondió Piero. Tienen el efecto de amortiguar el sonido del vuelo de la flecha. Admito que estoy más acostumbrado a fabricar munición para ballestas, pero estas te parecerán adecuadas. Garrett desplegó su arco. Corvo notó que los ojos de Piero se iluminaban ante el movimiento del mecanismo, antes de colocar la flecha y tensar el arco. El movimiento fue fácil de practicar y la flecha salió silbando del taller y se clavó en la pared cerca de la puerta de las perreras al otro lado del patio. Un poco más ligero de lo que estoy acostumbrado, pero el trabajo es decente, dijo Garrett. Lo hiciste bien con el tiempo que te dieron. Piero inclinó la cabeza ante el cumplido. Soy un simple artesano. Sois vosotros y Corvo los que estáis haciendo el trabajo duro en esta empresa. La boca de Garrett se torció antes de salir del taller y dirigirse al barco. El esquema que me diste antes era muy interesante, dijo Piero. Si me lo permites, puedo ajustar tu máscara para darte un zoom óptico. Corvo le entregó la máscara, pensando que en las inmensidades de los terrenos de la torre, una mejora de ese tipo probablemente sería útil. Piero claramente ya había diseñado el mecanismo. Lo ajustó ligeramente antes de colocarlo en la máscara. Todo lo que Corvo tuvo que hacer fue bajar la mira óptica frente a su ojo, y obtuvo una mayor distancia en sus miras. Tras darle las gracias, Corvo se fue y se unió a Garrett y Samuel en el bote. ¿Estás listo para enfrentarte al Lord Regente?, preguntó Samuel. Ya era hora de que nos encargáramos de él, digo. Hace tiempo que era hora. Vamos, convino Corvo subiendo al bote. ¿Has pensado en lo que podría pasar si no encuentras la piedra?, preguntó Corvo de repente, mientras dejaban atrás una vez más los pozos de los perros. Garrett se movió ligeramente en su asiento, mirando hacia el río. Si el forastero realmente creyera que no podía recuperar la piedra, ¿me habría traído aquí?, preguntó. Aún así, si no puedo encontrar la piedra, el regente debería saber dónde está. Después de todo, él fue quien se la quitó a Sokolov. Tendremos que preguntarle antes de que lo mates. Pero, francamente, es probable que lo haya escrito en alguna parte. La mayoría lo hace cuando lo estudia. Mira a Sokolov. ¿Qué crees que pretendía hacer con él?, preguntó Corvo. ¿En serio?, preguntó Garrett. Todavía no estoy seguro de para qué pretendía usarlo la gente de mi ciudad. Para ganar poder, por supuesto, pero ¿con qué fin? ¿Para esclavizar una ciudad a los caprichos de un solo hombre? Si ese es el caso, deja poco a la imaginación. Solo espero que haya estado demasiado ocupado consolidando su poder menguante como para centrarse en un objetivo que no entiende demasiado bien. Últimamente se ha vuelto más insular, dijo Samuel. Las noticias son que alguien entró en la prisión de Coldridge y sacó a alguien de allí. Sin embargo, el regente no ha dicho nada al respecto. Adivina quién lo hizo para copiar tu éxito, Corvo. ¿Quién salió?, preguntó Corvo. No había visto a mucha gente durante su estancia en Coldridge. Estuvo recluido en régimen de aislamiento o en la sala de torturas durante la mayor parte del tiempo. Una mujer se llama Lizzie Stride, según me dijo un hombre del río, dijo Samuel. Es la líder de las Águilas Muertas. ¿La pandilla que está cerca de Draper's Ward?, preguntó Corvo. Lo mismo, dijo Samuel. No sé quién la sacó ni por qué, pero se dice que la banda se fue río arriba, por alguna razón. En cualquier caso, el regente no ha hecho nada para impedir que alguien más entre a la prisión.
La gente preocupada siempre es más fácil de explotar, dijo Garrett. Distrae bien a un hombre y podrás robarle las monedas de su bolsillo trasero. Delantero, si eres realmente bueno. Les tomó la mayor parte del día llegar a la Torre Dunwall, ahora la noche estaba cayendo mientras la estructura se alzaba ante ellos. Ya está, Corvo, dijo Samuel con aire de firmeza. Puede que tus últimos recuerdos de la Torre Dunwall no sean buenos. Tal vez puedas compensar lo que ocurrió entonces. Te costará un poco subir desde la esclusa de agua. Genial, murmuró Garrett, sumergiendo su mano en el río para limpiar el exceso de col de sus ojos, antes de comenzar a aplicarlo nuevamente. Lo más importante es matar al Lord Regente, continuó Samuel. Se construyó un lugar muy especial en lo alto de la torre. Lo llama su habitación segura o algo así. Es una locura, si me preguntas. ¿Cómo es que tú lo sabías y nuestros estimados estrategas no? Preguntó Garrett, mirando hacia la torre. ¿Sabes? La última vez que estuve en una estructura como esta, empezó a decir, pero Corvo lo interrumpió. Déjame adivinar, se incendió y se derrumbó, dijo. Los tres hombres se rieron un poco, algo que no cuadraba con la tarea que tenían por delante y con la atmósfera opresiva que reinaba en la torre que se alzaba sobre ellos. Sin duda, fue una risa extraña para Garrett, que normalmente se limitaba a sonreír levemente y soltar alguna que otra carcajada. Tal vez él también reconociera la finalidad de la tarea que tenían por delante. No se derrumbó, al menos no del todo, dijo Garrett. Pero estaba en llamas. ¿Qué fue? Preguntó Samuel. La fortaleza del varón, respondió Garrett. Había tomado como prisionera mi valla. Y allí había una caja fuerte del tamaño de una habitación. Se derrumbó. Debe ser un milagro que todo lo que hemos tocado hasta ahora no haya pasado, dijo Corvo. La noche es joven, respondió Garrett. Otro punto de interés mientras les hago el recorrido general, agregó Samuel. Vale la pena echarle un vistazo a la estación de control de transmisión de aquí, de donde provienen todos esos anuncios. El barco se acercó al borde de la esclusa y se detuvo justo afuera del interior. ¿Están listos? Preguntó Samuel. La próxima vez que los vea a ambos, el Lord Regente estará muerto, y si no, bueno, fue un honor servir con ustedes. Con ambos. Habría preferido que hubieras dejado esa última parte fuera, murmuró Garrett, levantándose un poco vacilante. ¿Cómo vamos a entrar aquí? Preguntó. Corvo recordó que Garrett no sabía nadar o no le gustaba nadar. De cualquier manera, iba a ser un problema, ya que la única forma que Corvo veía para llegar a alguna parte era nadar a través del fondo de la esclusa de agua. ¿Confías en mí? Preguntó mientras se ponía la máscara, por lo que probablemente sería la última vez. Garrett hizo lo mismo y se colocó la bufanda en la parte inferior del rostro. Confiar es una palabra fuerte, empezó a decir Garrett. Sí, dijo, interrumpiéndose. Yo diría que sí. Bien, dijo Corvo, porque esto no te va a gustar. Sin esperar más comentarios, extendió la mano, agarró a Garrett por la cintura y saltó hacia atrás al río. Corvo escuchó el eco de la risa seca de Samuel desde el bote cercano, mientras Garrett intentaba simultáneamente alejarse de Corvo y aferrarse a él al mismo tiempo. Mira, teníamos que entrar en la esclusa, dijo Corvo, mientras Garrett finalmente se quedaba quieto, algo en equilibrio sobre los hombros de Corvo en un intento de mantener la mayor parte de su cuerpo fuera del agua. No podemos arriesgarnos a llevar el barco adentro y no podemos permitirnos esperar una eternidad mientras intentas encontrar una solución. Simplemente, espera. Te odio, gruñó en voz baja mientras Corvo comenzaba a retroceder a través del agua, llevándolos al interior de la esclusa. Si hiciste esto simplemente porque Samuel no puede acercar el bote al interior, juro por el forastero, el tramposo, Gen y la roja y todos los demás dioses que se me ocurran que te ahogaré en este río. No seas un bebé, murmuró Corvo, mirando hacia atrás y viendo que la pared se acercaba cada vez más. Extendió la mano y los atravesó hasta una cornisa. Se quedaron allí, empapados, mientras Garrett miraba a Corvo con una mirada que habría detenido a muchos hombres. Corvo, por su parte, se rió. La cuerda de tu barco está bien. Y, mira, tienes que probar el aceite impermeabilizante que compraste en Griff. Garrett no dijo nada, en lugar de eso se dio la vuelta y escurrió su capa en silencio. No hemos estado allí mucho tiempo, razonó Corvo. Nos secaremos lo suficientemente rápido y este lugar gotea lo suficiente como para que la gente no se dé cuenta de que estamos llegando.
Aparte de las huellas mojadas, querrás decir, dijo Garrett, trepando las tuberías frente a ellos para pararse frente a un ventilador que giraba lentamente. Subieron por la esclusa, pues les resultó más fácil atravesarla que por su base llena de agua, hasta que finalmente llegaron a una puerta cerrada. Garrett miró a través de la esclusa y maldijo en voz baja. Hay un pilono de arco detrás de la puerta, dijo, retrocediendo un poco. No sé si tiene suficiente alcance para detectarnos cuando abramos la puerta, pero no quiero correr el riesgo. Miró por encima de ellos. Sin embargo, hay un guardia que estaría lo suficientemente cerca como para oírlo activarse. ¿Puedes ver algún cableado?, preguntó Corvo mientras una idea se formaba en su mente. Garrett miró a través de la cerradura una vez más. Claramente su visión mejorada del forastero solo funcionaba en personas, no en objetos inanimados. Es posible, dijo. Se extiende detrás del pilono, hacia la izquierda, si no me equivoco. Espera aquí, le dijo Corvo, antes de levantar la mano izquierda y tirar una vez más, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. El mundo se quedó sin color una vez más, filtrándose nada más que grises apagados que acompañaban los susurros y rugidos relacionados con la habilidad. Corvo abrió la puerta y vio el pilón de arco congelado en un instante de tiempo, inmóvil, una carga estática congelada en el aire. Garrett tenía razón. El cableado del pilono estaba a la izquierda del dispositivo y, al poco tiempo, se había quitado el tanque de aceite de ballena, justo cuando el mundo volvía a su estado normal. Garrett entró por la puerta y vio a Corvo junto a la pared. Es un regalo útil, comentó. No es lo suficientemente útil como para que llegue hasta el regente sin que me descubran, respondió Corvo. Pero tienes razón. Podría sacarnos de un apuro si fuera necesario. Subieron las escaleras a rastras y empujaron en silencio la puerta que conducía a la descolorida mampostería del exterior de la torre. Corvo podía oír al guardia que se movía por encima de ellos, murmurando para sí mismo mientras lo hacía. Al mirar lentamente por la fachada de piedra al final de las escaleras, Corvo vio que el guardia estaba convenientemente de espaldas a ellos, pero había una gran puerta abierta que conducía a la esclusa de agua a su derecha. Hay dos dentro de la cerradura, susurró Garrett, usando sus propias habilidades para localizar a los guardias. Hay algunos más detrás de la otra puerta. Todos están lo suficientemente lejos como para que no te noten. Corvo se movió rápidamente por el espacio abierto, para que no los vieran. Rápidamente sometió al guardia y lo arrastró hasta un almacén cercano, donde estaría fuera de la vista de los demás guardias. El guardia tenía una llave consigo. Corvo no estaba seguro de para qué era, pero la tomó de todos modos, en caso de que fuera útil. Tal vez no tuvieran el lujo de darle a Garrett el tiempo para usar sus ganzúas. Se quedaron de pie a ambos lados de la puerta de la esclusa, y Garrett hizo un gesto para que se encargara del guardia de la derecha. Corvo se movió hacia la izquierda, observando atentamente a su propio guardia mientras Garrett cruzaba la pasarela como un fantasma. Al poco rato, sacaron a ambos guardias y los arrastraron a los rincones oscuros de la esclusa. Garrett estaba agachado junto a una puerta abierta. Corvo se unió a él, fuera de la vista de su último problema. Un muro de luz a la salida de la esclusa. La puerta junto a la que estaba agachado Garrett conducía a un balcón, donde estarían fuera de la vista de los guardias que estuvieran cerca de la esclusa. Hay una cómoda alta ahí abajo, dijo Garrett, señalando a través de la pared hacia donde se encontraba el camino inferior bajo el puente. Corvo recordó que era el lugar donde había jugado al escondite con Emily 6 meses atrás. Eso no es nuestro problema ahora mismo. No veo ningún circuito para el muro de luz aquí, y si no podemos desactivarlo, no nos acercaremos a la cómoda ni siquiera para pensar en ocuparnos de eso. Garrett suspiró, mirando hacia el cielo, antes de fruncir el ceño al ver algo que había encima de él. ¿Qué tan bueno eres manteniendo el equilibrio sobre una piedra inclinada?, preguntó, desplegando su arco y seleccionando una flecha. Puedo arreglármelas, si eso significa llegar a la torre, respondió Corvo. Bien, dijo Garrett, disparando una flecha. La flecha se estrelló contra un soporte de metal y de él se desenrolló un trozo de cuerda que quedó colgando justo por encima de sus cabezas. Garrett disparó el arco 2 veces más, de modo que ahora existía una especie de camino entre los afloramientos de piedra y los soportes de metal ahora fijados con trozos de cuerda. Era una caída peligrosa, ya sea que se resbalaran de la piedra o que la cuerda se soltara. Rocas afiladas y agua negra como la tinta yacían debajo de ellos. Corvo observó el camino improvisado mientras Garrett volvía a colocar su arco. Es novedoso, lo admito, pero tú vas primero. Garrett resopló, agarró la cuerda y se impulsó hacia arriba.
Cuando estuvo cerca de la cornisa, se balanceó hacia adelante ligeramente, aprovechando el impulso para impulsarse hacia la cornisa de piedra. Aterrizó bien, manteniendo un punto de apoyo firme, y alcanzó la siguiente cuerda. Corvo estaba más desentrenado que Garrett en este tipo de maniobras, pero descubrió que la piedra no era tan peligrosa como parecía desde el nivel del suelo. Por supuesto, tenía la ventaja adicional de poder cruzar distancias cortas gracias a un poder sobrenatural. Garrett no tenía esa seguridad y había cruzado la brecha con facilidad. Su viaje terminó en una valla de metal, lo suficientemente gruesa como para mantener el equilibrio, pero no lo suficiente como para brindarle comodidad a Corvo, por lo que se movieron rápidamente, precariamente equilibrados sobre el metal. Corvo volvió a recordar a un gato cuando miró a Garrett frente a él. Terminaron en la base de una pared, agachados sobre una lámina de metal plana. Garrett miró la mampostería. Bueno, miró a través de la mampostería. Hay un guardia cerca, dijo. Todos los demás parecen estar a la izquierda. También hay otra cómoda por allí. Sugiero que vayamos a la derecha y veamos si hay una manera de avanzar por allí. Escalaron el muro y afortunadamente aterrizaron en unos arbustos densos que los ocultaron de un guardia que patrullaba, pero lo esquivaron fácilmente y pronto la pareja estuvo en la base de un muro con paneles, alejándose de las áreas patrulladas. Allí, Garrett señaló un panel que se había caído convenientemente, revelando el funcionamiento interno de un andamio. Escalaron las tablas de madera y las barandillas de metal. A Corvo le resultó mucho más fácil que el precario metal y la cuerda que habían usado anteriormente. Las patrullas de los guardias se seguían fácilmente. Garrett le susurraba sus movimientos y Corvo los dejaba inconscientes hasta que estaban solos en la pila de andamios, observando a los guardias y las cómodas patrullar a lo lejos. Allí, dijo Corvo, haciendo uso de sus nuevas miras ópticas para inspeccionar la fachada exterior de la torre. Hay un respiradero que debería conducir al vestíbulo de entrada de la torre. Podemos usar la cornisa para rodear el exterior del edificio, como hicimos en Olger Square. Es extraño pensar que eso fue hace solo unos días, dijo Garrett en voz baja, mientras daban el pequeño salto hacia la cornisa de piedra que rodeaba el edificio principal de la torre. Ahora que Corvo lo pensaba, los acontecimientos que habían ocurrido en los últimos días estaban más allá de su imaginación. Una semana antes, se había resignado a terminar sus días en el patio de una prisión, ejecutado por un crimen en el que no había participado. Pero luego, personas anónimas lo habían liberado, reclutado para una conspiración para derrocar al régimen corrupto y enviado a varias misiones para derribar la base de poder de dicho régimen. Y eso fue solo una pequeña parte de los eventos de la semana. También había tenido un encuentro con un dios misterioso que tenía el rostro de un hombre joven, pero que se comportaba como un ser más viejo de lo que Corvo podía imaginar. Había conocido a un hombre de otro mundo. Lo habían llevado a un lugar del que tenía poco conocimiento, para realizar una tarea de la que Corvo tenía poco conocimiento. Tal vez una tarea incluso más importante que la de Corvo. Y Garrett había sido extraño, extranjero, un criminal que sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Había visto y experimentado cosas que muchos solo podían imaginar, y al final de todo, no había visto ninguna razón para cambiar sus costumbres y reformarse. Había aceptado su suerte como un hombre que caminaba por el límite entre la luz y la oscuridad, entre la ley y lo que era necesario para sobrevivir. Garrett había sido más seguro que Corvo en ciertos aspectos, especialmente en esos tiempos turbulentos. No había prosperado exactamente, pero había encontrado un lugar donde sus habilidades podían ser útiles y también podía ejercer su propio oficio sin interferencias. Había sido reacio al asesinato, pero Corvo también, así que no era como si pudiera culpar al hombre por eso. Corvo no sabía si Garrett lo llamaría amigo, pero se estaría mintiendo a sí mismo si no considerara a Garrett así. Se arrastraron por el exterior del edificio, agachándose detrás de los focos mientras sonaba un anuncio. Atención personal de la Torre Dunwall. Todas las personas no identificadas deben ser consideradas hostiles hasta que sean evaluadas por un oficial de la guardia. Cualquiera que se resista será respondido con fuerza extrema. Tengo la sensación de que nos enfrentaremos a una fuerza extrema de todos modos, reflexionó Garrett en voz alta. Probablemente las máscaras, convino Corvo, cuando llegaron al respiradero. Lo sacudió un poco, pero lo encontró asegurado y cerrado. Maldijo en voz baja, antes de que Garrett se acercara lentamente a él. Hazte a un lado, murmuró, sacando un objeto de su cinturón. No era una ganzúa, sino algo que parecía un destornillador o una llave inglesa.
Desmontó rápidamente los tornillos que sujetaban la cerradura y pronto la tapa de ventilación quedó libre. La gente pone más esfuerzo en la cerradura que en el mecanismo que la mantiene en su lugar, explica. A veces es más fácil abrir la puerta entera que forzar la cerradura. Pero es más notorio, añade. Me lo imagino, dijo Corvo, mientras se agachaba para entrar en el respiradero. Era lo suficientemente grande como para acomodarlo sin demasiados problemas, podía moverse con bastante facilidad mientras estaba agachado, y había una corta distancia hasta el otro extremo, donde el respiradero se abría al vestíbulo de entrada. Para Garrett, que era casi una cabeza más bajo, no fue ningún problema atravesar el espacio. Parecía estar a gusto, de todos modos, así que aparentemente hacía este tipo de cosas a menudo. ¿Por qué está aquí este respiradero?, murmuró Garrett. No lleva a ninguna parte. Es un fallo de diseño que podría dejar entrar a cualquiera. No me quejo, es útil, pero mi ciudad no tiene algo tan obvio para un propósito aparentemente desconocido. Garrett tenía razón. Si lograban llevar a cabo esto y restaurar a Emily en el trono, lo primero que haría Corvo sería revisar algunos problemas de seguridad graves en ciertos lugares que había visitado la semana anterior. Agachados en un rincón oscuro, la pareja tenía una buena visión general de lo que sucedía más abajo. Dos guardias estaban de pie frente a una pantalla que mostraba al Lord Regente, que les estaba dando instrucciones. Otro guardia patrullaba el piso debajo de ellos. Parecía como si el par de guardias estuviera tratando de convencer al regente de que usara su habitación segura. Corvo se alegró de que la personalidad del hombre fuera como era. Su terquedad no lo permitiría a menos que su vida estuviera en peligro inmediato. Lo cual, en ese momento, no estaba en peligro. Los candelabros, dijo Garrett. Parecen bastante resistentes. Eso parece, respondió Corvo. Parece que tenéis la intención de tomar las rutas más peligrosas posibles. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Bueno, el dormitorio está allí, dijo Garrett, señalando un balcón frente a ellos. No hay nadie allí en este momento. O podríamos ir primero a la torre de radio y ver si hay algún sistema de alarma que podamos interrumpir. De cualquier manera, puedes tener una mejor perspectiva de la lámpara de araña. Corvo resopló brevemente, observando su entorno. Iremos a la torre de radio, dijo. Es mejor prepararse por si te vuelven a ver. La próxima vez que necesites una distracción, no me preguntes, replicó Garrett, lo que provocó que Corvo sonriera mientras los transportaba hacia el candelabro. Casi de inmediato se arrepintió. Crujió de manera preocupante y cayó algo de polvo del techo. Sin embargo, se mantuvo firme y una rápida revisión de la pasarela reveló que no había guardias patrullando, por lo que Corvo rápidamente los movió hacia adelante para que se detuvieran frente a la puerta de la torre de transmisión. Casi inmediatamente tuvieron que esconderse detrás del marco de la puerta, cuando un pilono de arco situado en la habitación cobró vida. «Mierda», murmuró Corvo. Odio estas cosas. Garrett, con la espalda apoyada contra el marco de la puerta, miró a su alrededor y, afortunadamente, no fue detectado por la torre de alta tensión. Creo que el cableado llega hasta el piso inferior, dijo. De cualquier manera, esta es tu responsabilidad. Corvo estaba agradecido por esta nueva habilidad que le había otorgado el forastero. De lo contrario, habría tenido que encontrar otras formas de evitar los numerosos peligros a los que se enfrentaban ahora. Para él, detener el tiempo era una novedad. El mundo se detenía en un instante y solo se conservaba para sus ojos. No había color, aparte del resplandor azul brillante que rodeaba el ojo de Garrett. Oscurecía la mayoría de sus rasgos y, francamente, a Corvo le resultaba difícil mirarlo, el azul era tan brillante. El pilón del arco era blanco brillante por las cargas estáticas, pero no era difícil mirarlo. Corvo podía ver motas de polvo suspendidas en el aire, que reflejaban la luz de la electricidad estática. Al pasar junto al pilón, podía sentir que se le erizaba el vello del dorso de la mano al acercarse a la carga. Garrett tenía razón, los cables del pilón no estaban debajo de él, así que Corvo simplemente saltó la barandilla, cayendo al piso de abajo. El impacto le sacudió las rodillas ligeramente, pero afortunadamente no sufrió ninguna lesión grave. No creía que pudiera soportar las burlas de Garrett si lo hiciera. Quitó el tanque de aceite de ballena justo cuando el mundo volvía a acelerarse y miró hacia arriba para ver a Garrett mirando con cuidado por encima de la barandilla, junto al pilono desactivado. Le dolía la cabeza. No estaba seguro de si podría volver a usar ese poder durante algún tiempo, al menos no hasta que hubiera recuperado algo de fuerza. Supuso que era un precio justo a pagar. Después de todo, el forastero no iba a elevarlo exactamente a una especie de estado divino.
Corvo tenía la sensación de que no lo encontraría tan entretenido. Casi al final de las escaleras, se quedaron paralizados cuando se oyó un anuncio por el altavoz. Corvo pudo oír al hombre, Malleus, pronunciando el discurso, que se transmitió simultáneamente a través de la torre y, presumiblemente, a toda la ciudad. En la ciudad ya está en vigor una prohibición de aceite de ballena. Se anima a los ciudadanos a que lleven de inmediato a la guardia de la ciudad todo el aceite de ballena que tengan en su poder. Cualquiera que sea sorprendido quemando aceite será arrestado. Este mensaje es una directiva del propio Lord Regente. Todos debemos confiar en el Regente. Por favor, murmuró Garrett mientras subían lentamente las escaleras. Se habían detenido cuando Malleus comenzó su discurso. Ustedes realmente necesitan encontrar mejores recursos. Después de entregar su mensaje, Malleus apagó el altavoz y de inmediato vio a Corvo y Garrett. El primero con su espada desenvainada y el segundo sosteniendo una flecha, en lo que Corvo supuso que el hombre pensó que era un asunto amenazante. Si fuera honesto, no querría estar en el lado receptor de una de esas flechas, y la apariencia de Garrett lo hacía parecer lo suficientemente amenazante. Por así decirlo, Malleus inmediatamente se alejó de ambos. Por favor, no me hagas daño, suplicó con seriedad. ¿Estás aquí para matar al regente, no? Qué perspicaz, dijo Garrett en voz baja, mientras giraba la flecha en su mano. Perdóname la vida y te ayudaré a derrotarlo, continuó el hombre. Hace grabaciones en un audiógrafo. Secretos. Algunos de ellos lo destruirían si otros los escucharan. Reproducidos en este amplificador, hizo un gesto hacia una consola que había en la pared detrás de él, sus confesiones se difundirían por toda la ciudad. Estará arruinado. Por eso no se llevan diarios, especialmente los de audio, dijo Garrett. Corvo tuvo que aceptar que se estaba convirtiendo en un problema entre los nobles de la ciudad. La tarjeta de audio que quieres está en una caja fuerte en la habitación del Lord Regente. Pero pude ver la combinación por encima de su hombro. 935. Corvo casi podía sentir el cambio de comportamiento de Garrett desde el otro lado de la habitación. ¿Viste algo más en su caja fuerte?, preguntó, guardando su flecha en su carcaj, percibiendo claramente que Malleus no era una amenaza. No lo vi, respondió el hombre. Solo vi el código. Supongo que tendremos que echar un vistazo por nosotros mismos, dijo Garrett. Y esperar que conserve sus objetos ocultos junto con sus audiografías confesionales. Créeme, lo que está grabado en esa tarjeta funcionará, dijo Malleus. Buena suerte. Corvo reprimió la risa y, en lugar de eso, se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejando a Malleus temblando junto a la consola. Había olvidado que se suponía que él y Garrett eran criminales peligrosos, aunque agradecía que el hombre no hubiera dado la alarma. Se preguntó brevemente si Malleus había adivinado su identidad. Después de todo, lo había conocido en los días previos a su encarcelamiento. Tal vez el hombre estuviera dispuesto a guardar su secreto. ¿Está cansado?, susurró el corazón, aparentemente sin encontrar nada más que decir. Sin embargo, Corvo podía estar de acuerdo con ese sentimiento. Se alegraría cuando esa noche terminara. Terminaron en el balcón con vista al piso principal una vez más. Esa es la habitación del regente, dijo Garrett, señalando otro balcón al otro lado del espacio abierto. Podemos volver a hacer equilibrio sobre la lámpara de araña. O simplemente podemos caminar por el pasillo y usar la puerta, afirmó Corvo. Oh. Corvo reprimió un resoplido. La habitación está vacía de todos modos, le informó Garrett, y rápidamente cruzaron la pasarela hacia el pasillo. La habitación del regente parecía estar más vacía de lo que se pensaba en un principio, como pronto descubrieron los dos. No había ninguna caja fuerte a la vista. Corvo recordaba que antes había una junto a la entrada del balcón, pero ya no estaba allí. Vio que alguna vez había habido un objeto allí, una leve huella en la alfombra que indicaba que la habían retirado recientemente. Lo ha movido. O al menos ha puesto sus objetos de valor en otro lugar. No lo habrá movido mucho. Los nobles siguen el estilo de vida de mantén a tus amigos cerca y tus objetos de valor aún más cerca. Está escondido aquí en alguna parte, dijo Garrett. Parece que tu regente finalmente se dio cuenta de que una simple caja fuerte no me detendrá, y probablemente vio que me metí en las notas de Sokolov. Vigila la puerta, añadió. Corvo hizo lo que le pedían, sabiendo que Garrett sería mucho mejor que él en la búsqueda de la ubicación de la caja fuerte. Comenzó por analizar las paredes revestidas de madera, pasando la mano por algunas de ellas. Después, probó con los cuadros, pasando las manos por los marcos en busca de interruptores ocultos.
Incluso se paró sobre la cama en un momento dado para examinar el cuadro que había allí, así como para comprobar detrás de los postes de la cama. ¿Qué es lo que estás buscando exactamente?, preguntó Corvo. ¿Algo fuera de lugar o un interruptor? La modificación debe ser reciente, si el locutor vio la caja fuerte y su contenido hace poco. ¿Hay algo que te parezca diferente? Garrett comenzó a investigar un cuadro que estaba al otro lado de la habitación. Corvo recorrió con la mirada la habitación, intentando recordar cómo era hacía 6 meses. Las habitaciones habían pertenecido a Jessamine, pero habían desaparecido los detalles que la identificaban como persona, los muebles suaves y las flores que adornaban el escritorio. En su lugar, había muebles utilitarios y faltaba comodidad y calidez. Lo único diferente que veo es el globo terráqueo. Se encogió de hombros y volvió a mirar a través de la puerta. Garrett cruzó la habitación en silencio hasta la esfera y se agachó frente a ella. ¿Qué es diferente?, preguntó. Es nuevo, le dijo Corvo. Garrett hizo girar el globo terráqueo, observando atentamente su rotación. Más pesado de lo que debería ser un globo terráqueo, gruñó, rozando con un dedo el contorno de las islas. Es probable que esta caja fuerte se haya fabricado con la misma cerradura que la antigua para que el regente no olvidara la combinación. La mayoría de los nobles no las cambian porque necesitan acceder a sus objetos de valor, y una combinación es difícil de recordar en un día normal. Está claro que se fabricó recientemente. Si el hombre de la torre vio a nuestro amigo el regente colocando objetos en una caja fuerte de la que vio la combinación, es probable que tenga la misma combinación. Un diseño ingenioso, comentó, girando lentamente el globo terráqueo e inclinándose más cerca. Pretencioso y muy dramático, pero absurdo, añadió. ¿Absurdo?, preguntó Corvo. Es bastante fácil de abrir, respondió Garrett brevemente, presionando su mano contra el globo para detener su lento giro. Luego colocó su mano sobre la parte superior del globo y empujó. Se escuchó un clic agudo y la parte superior del globo se desplegó, como los pétalos de una flor, revelando el contenido en su interior. Una tarjeta de audio, algo de oro y 2 notas escritas. -93 grados oeste, 5 grados norte, dijo Garrett, sacando la nota y la tarjeta de audio. ¿En serio? Una caja fuerte normal habría sido más difícil de abrir. Corvo cruzó la habitación, inspeccionando una de las notas que Garrett había sacado de la caja fuerte. Señor maestro espía. Teníamos un acuerdo específico y lo planifiqué en función de él. La protectora real no formaba parte de ese acuerdo. Me aseguraste que ella y la niña estarían solas. Así que el precio del trabajo simplemente subió. Envía la moneda a punto de entrega alternativo o puedes estar seguro de que te llamaremos. Daud. Es un profesional, se lo reconozco, dijo Garrett. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. ¿Lo harías?, preguntó Corvo, arrugando la nota en su mano. Garrett se encogió de hombros. La gente como yo, y él, hace el trabajo por el que nos pagan. Si las variables del trabajo cambian a mitad de camino, esperaría una compensación adecuada, especialmente si ese cambio pone en peligro mi vida más de lo habitual. Supongo que ese día mataste a algunos de los hombres de Daud, o al menos los lastimaste. Me gustaría que me pagaran por eso. Corvo comprendió su punto de vista, pero eso no impidió que la sensación de frío se instalara en su estómago. La vida de la emperatriz no valía más que unas pocas monedas. ¿Y Corvo? Corvo había sido un simple inconveniente, una oportunidad de canjear por más monedas. Garrett examinó la otra nota y frunció el ceño. Y, por supuesto, la piedra no está aquí, suspiró. Parece que nuestros movimientos durante la última semana han obligado al regente a seguir adelante con sus planes, citó. Ha escrito algo sobre un faro y la influencia de la piedra, lo cual es malo, y lo ha trasladado a otro lugar. Otra vez. Si va a incluir las notas de Sokolov, podría ser peor de lo que pensaba. ¿Un faro?, preguntó Corvo. No conozco ningún faro. Será mejor que le preguntes a Samuel, razonó. Él es quien mejor conoce los canales. O podríamos interrogarlo y sacarlo del regente, dijo Garrett. ¿Estás considerando seriamente eso?, preguntó Corvo. Para empezar, no tenemos ni el tiempo ni las herramientas para hacerlo. Y ni siquiera sé si podría mirar al hombre sin querer separarle la cabeza de los hombros, y mucho menos mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que nos diga dónde ha puesto la piedra. Estaría encantado de torturarlo, pero sería mejor para él estar en una celda, donde estaría a salvo de mí. Garrett levantó la vista y evaluó a Corvo por un momento.
Corvo se preguntó qué estaba pasando por la mente del hombre. No le hizo falta, porque el corazón se lo resumió. Sus manos han cometido actos violentos, pero su mente se rebela ante la idea de causar dolor innecesariamente. Quizás tengas razón, dijo el ladrón. Corvo se dio cuenta de que había sugerido esa acción por capricho, un pensamiento errático provocado por su deseo de recuperar la piedra, una piedra que se le escapaba de las manos por lo que parecían ser centímetros. Había ayudado a Corvo en todos sus esfuerzos, pero no había recibido nada a cambio. Corvo podía entender su repentino deseo de terminar con la farsa, pero claramente no esperaba la respuesta un tanto cruel de Corvo a su declaración despreocupada. Sabemos dónde está. No debe de haber muchos faros en Dunwall, especialmente los construidos recientemente. Vámonos, murmuró Corvo, repentinamente avergonzado de sus oscuros pensamientos. Se volvió hacia la puerta. Antes de que pudiera dar un paso, Garrett le puso una mano en el brazo y una maldición se elevó en su respiración. No podemos salir por ahí, dijo en voz baja. Viene alguien. Corvo maldijo, preparándose para transportarlos al balcón, para que pudieran usar los malditos candelabros de nuevo, pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió. Entonces, Corvo en cambio intentó usar su otro poder, ralentizar el tiempo para que pudieran escapar. Excepto que, cuando lo intentó, sintió que su cráneo estaba a punto de romperse. La marca en su mano parpadeó, antes de chisporrotear en la nada. Era como si no tuviera la determinación de transportarlos a un lugar seguro. Joder, susurró. Garrett pareció darse cuenta del problema, así que hizo lo único que le pareció apropiado. Los arrastró hacia atrás, hacia la habitación, y rápidamente se escabulló debajo de la cama. ¿Hablas en serio?, siseó Corvo mientras se acurrucaban debajo del colchón, observando cómo el propio regente entraba en la cámara. Corvo tuvo que resistir el impulso de simplemente acercarse al hombre y acabar con su vida allí mismo. Considerando sus sentimientos por el hombre, era bastante apropiado. No, les habían dado otra forma de acabar con el regente, y Garrett necesitaba al hombre con vida si quería recuperar el fragmento primigenio. El único problema era que el regente ahora estaba bloqueando cualquier ruta hacia la torre de transmisión. No se movieron cuando el regente cruzó la habitación y se detuvo frente al globo. Corvo agradeció ver que Garrett había cerrado el dispositivo. Era evidente que dominaba el arte de no alertar a los nobles de que acababan de ser robados. Burroughs se puso de pie, de espaldas a la cama, y jugueteó con el dispositivo. Es predecible, susurró Garrett. El regente finalmente abrió la caja fuerte con un clic agudo, y Corvo entonces fue testigo del efecto que un ladrón como Garrett tenía en una persona que pensaba que tenía defensas impenetrables para sus objetos de valor. Lo que fuera que había en la tarjeta debía ser bastante incriminatorio. El regente palideció y se quedó mirando el espacio vacío donde había estado con una mirada de incomprensión. Cuando finalmente comprendió lo que estaba pasando, palideció aún más. Esta vez de rabia. Guardia. Gritó la palabra con tal veneno que incluso Corvo se estremeció, casi golpeándose la cabeza contra el marco de madera de la cama. Burroughs cruzó la habitación hacia la puerta del otro lado, claramente buscando al guardia que estaba apostado afuera. «Quédate aquí», susurró Garrett, aparentemente teniendo una idea. Se acercó lentamente al borde de la cama, hacia la puerta que estaba a la izquierda. «¿Estás loco?», siseó Corvo, lanzando una mirada furtiva a Burroughs, quien estaba seguro estaba a punto de darse la vuelta nuevamente. «Espera aquí», respondió Garrett, haciendo un gesto con la mano. «Ya verás». Antes de que Corvo pudiera detenerlo, Garrett logró escabullirse por la habitación, como una sombra en movimiento. Se deslizó por la puerta y desapareció en el pasillo, dejando a Corvo debajo de la cama en la misma habitación que su mayor enemigo. Un enemigo que sabía que había alguien en la torre. Corvo tuvo que admirar la facilidad con la que Garrett eludió al regente. Un hombre como él probablemente habría llamado su atención, pero Garrett logró salir de la habitación sin hacer el menor ruido. Corvo no tenía idea de qué planeaba hacer a continuación. Esperaba que el hombre no estuviera dispuesto a dejarlo atrás. El regente estaba hablando furiosamente con el desventurado guardia de la puerta. «Quiero que registren esta torre de arriba a abajo», dijo. «Alguien ha estado en mi habitación, en mi caja fuerte, y ninguno de ustedes recibirá su salario hasta que los encuentren». «Señor, no hemos recibido informes de», empezó a decir el guardia, pero lo interrumpieron los sonidos de un anuncio en el altavoz. El tono era diferente al de uno normal. Una transmisión de emergencia que se difundiría por toda la ciudad. Excepto que no era la voz de Malleus la que sonaba a través del altavoz. «Si me explico, entonces verás que no tengo la culpa».
Mi plan de erradicación de la pobreza tenía como objetivo traer prosperidad a la ciudad, librarnos de esos sinvergüenzas que desperdician sus días en la inmundicia y la bebida, sin hogar ni ocupación más que la de mendigar el dinero por el que el resto de nosotros trabajamos arduamente. Si fuera posible, el regente se puso aún más pálido que antes, mientras sus propias palabras incriminatorias resonaban a su alrededor. Corvo sonrió debajo de su máscara. Garrett había llevado la tarjeta a la torre. Ni siquiera se daría cuenta de que el hombre le había quitado la tarjeta de su posesión. Y era un plan sencillo: traer ratas portadoras de enfermedades del continente Pandisian y dejar que se encargaran de los pobres por nosotros. El plan funcionó a la perfección. Al principio, pero las ratas, si querían acabar conmigo, se escondieron de los cazadores y se reprodujeron a un ritmo enfermizo. Pronto dejó de importar. Ricos y pobres, todos enfermaban. Corvo estaba empezando a entender el punto de vista de Garrett sobre registrar sus secretos más profundos y oscuros en una tarjeta de audio. Sin embargo, tuvo que admitir que valió la pena ver la reacción del regente. Permaneció quieto, en silencio, solo un pequeño temblor en su mano delataba sus sentimientos. El guardia a su lado estaba igualmente quieto. Bueno, Corvo realmente no se había imaginado ver la caída de Burrow desde debajo de la cama del hombre, pero valió la pena. Y entonces la gente empezó a hacer preguntas. La emperatriz me encargó que investigara si las ratas habían sido importadas por una potencia extranjera. Sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz. Así que no había otra opción que deshacerme de ella y tomar el poder yo mismo. Ella tenía que morir, ¿sabes? Tenía que morir. Ante esa frase, el guardia sacó su espada. Dos más aparecieron detrás de él mientras el regente retrocedía hacia la habitación, todavía intentando mantener su autoridad. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó. Os ordeno que dejéis las armas. Esto es traición. Se acabó, Irán. Tu cabeza rodará por esto, dijo uno de los guardias con seriedad. La transmisión continuó, condenando aún más al regente. Provocar la muerte de una emperatriz no es una tarea fácil, pero me dio la oportunidad de atacar la plaga con cierta autoridad. Cuarentenas. Deportación de los enfermos. Pero siempre hay alguna mujer idiota que busca a su desgraciado bebé perdido, o algún trabajador llorón que busca a su esposa desaparecida. Y entonces se rompe la cuarentena. Pero ¿puedes ver cómo debería haber funcionado mi plan? Habría funcionado si todos hubieran seguido las órdenes. La transmisión terminó, y todo lo que Corvo pudo escuchar después de eso fue al regente intentando negociar por su vida. Salió de debajo de la cama, se puso de pie y se enfrentó al hombre que lo había condenado a 6 meses de prisión, tortura y ejecución porque no soportaba la difícil situación de los pobres. Se sintió enfermo al saber que ese hombre había decidido que matar a Jessamine Caldwin era la única forma de mantener sus secretos a salvo. Aún podría hacerlo. Podría acabar con la vida del regente allí mismo. Se quedó allí, casi considerándolo, casi a punto de hacerlo, maldito sea Garrett, cuando el regente fue salvado por nadie menos que los guardias que estaban a punto de arrestarlo. Porque uno de ellos echó un vistazo a la sombra detrás del regente y vio a Corvo. Jadeó y levantó la espada un poco más, atrayendo la atención de los otros 2 guardias. Incluso Burrow se giró, ignorando a los 3 guardias que lo amenazaban para enfrentar la amenaza mayor. Corvo se preguntó qué estaría pensando el hombre, y los guardias, en menor medida, al mirar la máscara que Piero había confeccionado. Era una máscara que infundía miedo. Él era la muerte que venía a castigar a sus enemigos. Se había estremecido de miedo cuando el hombre le había regalado la máscara, y cada vez que se la ponía se convertía en esa otra persona, un asesino silencioso que se vengaba de la ciudad. Excepto que Corvo no había matado a una sola persona. No era una venganza, no exactamente. Tal vez una retribución, pero había elegido no ejercer sus deseos más oscuros sobre Dunwall. En cambio, había intentado ceñirse a la moral que Jessamine exponía. En cambio, él era el depredador que había eliminado silenciosamente todo el poder del regente, para reducirlo al hombre que ahora estaba frente a él. Y Corvo lo veía simplemente como eso. No como una gran potencia, sino como un enemigo terrible, un tirano de la ciudad. Era un hombre que ahora miraba la máscara de Corvo con una expresión de máximo terror. Corvo hizo lo único que pensó que podía hacer. Levantó el brazo en un breve saludo a los 3 guardias. Disfrute del paseo hasta Coldridge, Lord Regente, dijo, notando que Burrow se estremecía al oír la voz de Corvo. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, debajo de su máscara. Quizás un poco engreído, ¿no crees?, dijo una voz mientras Corvo salía de la habitación por la otra puerta.
Se giró y vio a Garrett de pie en el balcón, mirando a Corvo con humor. Aún así, no puedo decir que el hombre no lo mereciera, añadió Garrett. ¿Condenar deliberadamente a tu ciudad a la plaga? Ni siquiera mi nobleza sería tan estúpida. Buen trabajo con la tarjeta, dijo Corvo, observando cómo varios guardias subían corriendo las escaleras hacia las habitaciones del regente. Pero quizá deberíamos irnos antes de que sientan curiosidad por saber quién reveló el secreto más oscuro de nuestro antiguo regente. Así es, dijo Garrett. Aunque no puedo decir que esté deseando volver a nadar a través de una esclusa de agua. Encontraron a Samuel todavía en su bote, fumando, mientras Garrett se quejaba de su ropa empapada. Escuché la transmisión desde aquí, dijo el barquero. Supongo que estás listo para regresar a Undpits, ¿no? Ya está hecho, le dijo Corvo, sentándose. El tiempo del Lord Regente ha terminado. Gracias a ti. A los dos, respondió Samuel. Vamos. Su viaje fue silencioso la mayor parte del tiempo, los tres respirando el aire del río mientras tenían un momento de tranquilidad para reflexionar sobre los eventos que habían sucedido. ¿Encontraste lo que buscabas, Garrett? Preguntó Samuel finalmente. Garrett sacudió la cabeza y se bajó la bufanda. Después de pensarlo un poco, también se bajó la capucha, dejando al descubierto su pelo. Metió una mano en el río y la pasó por los mechones negros para humedecerlos. No, dijo. Me acerco cada vez más y descubro que está fuera de mi alcance una vez más. Burroughs lo trasladó a un faro, según dice en su nota. Creo que le preguntaré yo mismo antes de que lo mates. Samuel resopló y miró hacia el otro lado del río. Los grandes cambios me inquietan, la verdad, dijo. Los de abajo como yo siempre salen perdiendo. No, si contraatacan, dijo Garrett. Son solo peces pequeños hasta que se organizan. Como los perros. Son manejables por sí solos, pero en grupo pueden causar un gran daño. ¿Cómo lo hacía la gente de tu ciudad? Preguntó Corvo, recordando lo que Garrett había llamado el amanecer de los sepulcros. Recibió un gesto de asentimiento a cambio. La gente estaba hambrienta, enferma y aterrorizada por la guardia. Bastaron unas pocas menciones a Orión y a los grabados para que todos pidieran unirse. Y lograron arrebatarle el control de la ciudad al varón y al resto de la nobleza. Bueno, hasta que Orión cayó. Estaban al borde del precipicio del cambio. Temían la inevitable caída al abismo. Cuando llegó, Garrett no dudó en saltar. Solo cuando cayeron supieron si podían volar. Muchos cayeron, pero Garrett no. ¿Era eso lo que estaban haciendo ahora? Corvo se había preguntado qué sucedería cuando el hecho estuviera consumado, cuando Burroughs se hubiera ido. Excepto que sus pruebas no habían terminado, per se. Todavía tenía un ladrón rebelde al que ayudar, y si el forastero estaba en lo cierto, tenía que ayudarlo a ver cómo su propio mundo se desplomaba en dicho abismo. Quizás ahora sea diferente, dijo Samuel. El Lord Regente se ha ido. La abadía tiene un nuevo gran supervisor. Un hombre que me resulta más inquietante que el propio forastero, interrumpió Garrett. Corvo se dio cuenta de que en realidad estaba de acuerdo con Garrett, lo cual no era un buen augurio. Pero, tal como estaban las cosas, necesitaban la ayuda de Martín y sus conexiones. En cualquier caso, supongo que nuestro trabajo está casi terminado, dijo Samuel mientras doblaban una curva del río. Los demás están en el bar, dijo Samuel mientras se acercaban al muelle de Undpits, sin duda esperando para levantar una copa en sus nombres. Probablemente no sea mío, reflexionó Garrett en voz alta, subiéndose la capucha una vez más. Tal vez no, convino Samuel, pero eso no borrará lo que ayudaste a lograr. Sospecho que muchos de nosotros caeremos en el olvido en los próximos días. Es mejor que nos olviden, dijo Garrett. No es prudente que alguien como yo se gane una reputación. El barco giró bruscamente y se acercó al muelle. Creo que me quedaré aquí, si no te importa, dijo Samuel mientras el barco se detenía. Reflexionaremos sobre las cosas mientras tenemos un momento. Por supuesto, dijo Corvo. Creo que me quedaré aquí también, dijo Garrett mientras los tres desembarcaban. Me reuniré con ustedes más tarde. Hizo un gesto con la cabeza hacia la figura de Samuel que se alejaba. Voy a preguntarle si sabe de algún faro. Corvo podía entender la renuencia de Garrett a sumarse a las celebraciones. Después de todo, era un hombre que vivía al margen de la sociedad. La fiesta de Boyle había sido una experiencia incómoda para él. Una fiesta organizada para celebrar sus logros, o al menos los implícitos. Corvo podía ver que no iba a ser el primero en la fila para hacer el brindis. Te veré dentro, dijo, quitándose la mascarilla. Se le ocurrió que no tendría que volver a ponérsela. Cuando se acercaba a la entrada del bar, la puerta fue abierta de golpe por nadie menos que Emily.
Corvo, exclamó. Todo el mundo dice que hiciste algo bueno esta noche. Ella dio un paso atrás, dejando que Corvo entrara al interior del pub. ¿Nos vamos mañana, no? Preguntó. No sé si quiero volver a la torre. Puedo ser emperatriz desde cualquier lugar, ¿no? Quizás desde un barco. Corvo sonrió suavemente. No podrías quedarte en el barco todo el tiempo, dijo, considerando brevemente la idea. Mientras cruzaba hacia la zona principal del bar, se detuvo y fue recibido con aplausos por los reunidos. Una parte de él quería salir de nuevo. Se dio cuenta de por qué Garrett se había negado a entrar en primer lugar. El trabajo de Corvo dependía de que él fuera una presencia casi invisible detrás de la emperatriz. Ser el centro de atención no era su fuerte. Otra parte de él quería salir y arrastrar a Garrett, para que los leales se vieran obligados a reconocer su valor. Dicho esto, tuvo el tacto suficiente para darse cuenta de que ninguna de las partes apreciaría las acciones de Corvo si hacía precisamente eso. Pendleton y Havelock se acercaron a él y el primero le entregó un vaso de whisky. Maldita sea, lo ha conseguido, dijo, con algo parecido a la admiración en su voz. Se está extendiendo la voz por toda la ciudad. La tiranía ha terminado. Mañana a esta hora, Emily estará en el trono. Después de eso, limpiaremos tu nombre y pondremos todo lo que tenemos en reconstruir esta ciudad. Desearía que hubiera más ciudades para gobernar. La mayor parte de Dunwall está llena de ratas y cadáveres, dijo Havelock. Tenemos a la gente y a Emily, dijo Corvo. Es suficiente. Corvo, continuó Pendleton, tú hiciste tu trabajo mientras el resto de nosotros nos quedamos sentados sin hacer nada. Garrett también lo hizo, intervino Corvo, notando que el rostro de Pendleton se contrajo y una expresión incomprensible lo cruzó. Sí, él también, dijo el hombre. Corvo no debería haber obtenido tanto placer con la incomodidad de Pendleton. De todos modos, nuestro trabajo empieza mañana, finalizó. Esta noche, descansad tranquilas, dijo Havelock. Mañana coronaremos a una emperatriz. Estoy deseando que llegue, le dijo Corvo. Havelock dio un paso atrás y levantó su copa en un brindis. Por Corvo. Proclamó. El hombre que sirvió para cambiar el curso de la historia. Por Emily Caldwell, añadió Pendleton, y por el nuevo amanecer que se avecina para Dunwall y el imperio. Emily escondió la cabeza ante la atención, pero Corvo brindó con ganas. Se había acabado. O casi. La piedra seguía siendo un problema, pero por esa noche Corvo no tenía planes de darle vueltas a su ubicación. De todos modos, no podrían actuar hasta mañana. Aún así, pensar en la piedra le hizo darse cuenta de que Garrett aún no había entrado en el bar, así que dejó su bebida y fue a buscar al hombre. Era poco probable que se uniera a ellos, pero Corvo se sentiría mejor si supiera dónde estaba realmente el hombre. Volvió a salir, la luz del sol lo sobresaltó por un momento. Levantó una mano para bloquear los rayos. Al cruzar el patio, no vio a Garrett por ningún lado, pero Samuel estaba apoyado contra una pared, fumando. Había algo preocupado en su expresión, pero Corvo no insistió. El hombre había estado reflexionando sobre los tiempos cambiantes en el barco, probablemente solo estaba repasando los eventos de la semana anterior, ahora que había terminado. Corvo probablemente haría lo mismo, más tarde. Todo había sido mucho para asimilar. Más de lo que pensó al principio. De hecho, incluso ahora tenía problemas para dar vueltas a los eventos en su mente. Creo que Garrett subió las escaleras, le dijo Samuel. No parecía el tipo de persona que se une a la celebración. No, concordó Corvo, regresando al interior y encaminándose hacia las escaleras. Se detuvo en el primer piso y revisó rápidamente las habitaciones por si Garrett había sentido la necesidad de robar algo de Havelock o de las habitaciones de alguien más. Estaban vacías y Corvo se detuvo un momento y se pasó una mano por la frente. Tenía dolor de cabeza. Lo había tenido desde la fiesta de Boyle la noche anterior, pero ahora estaba regresando con toda su fuerza. Simplemente encuentra a Garrett, se dijo, moviéndose hacia las escaleras una vez más. Cuando llegó a su despacho, lo encontró vacío. No parecía que Garrett hubiera estado allí. Los papeles de Sokolov estaban donde los había dejado y los objetos que Garrett había robado de la caja fuerte de Bunting todavía estaban en la viga donde los había dejado. Intentó darse la vuelta, pero el dolor que le atravesó la cabeza le hizo tropezar y apoyó una mano en la viga cercana para estabilizarse. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Corvo había visto a mucha gente envenenada y reconoció los síntomas.
La cabeza le dolía mucho más que la noche anterior, tenía la boca seca y apenas podía mantenerse en pie. Cayó de rodillas, levantando su mano izquierda con la vana esperanza de que el forastero le hubiera dado un don para contrarrestar los efectos del veneno, pero la marca no hizo más que chisporrotear y desvanecerse cuando la cabeza de Corvo golpeó el suelo. Le llegaban voces, al principio indistintas, pero cada vez más fuertes. Samuel, te mueves como si hubieras estado bebiendo. Áspero, fuerte. El supervisor Martín. ¿El veneno hizo su magia? ¿Está muerto? Entonces, ¿quisieron matarlo? ¿Y Samuel también estaba involucrado en el asunto? Mejor que haya funcionado. Me costó un mes de ganancias. Pendleton, con voz más tranquila pero no menos áspera. Sí señor, creo que Corvo ha exhalado su último suspiro, tal como usted deseaba. Samuel. Corvo desconfiaba de Havelock y sus secuaces, pero Samuel era un hombre en quien sentía que podía confiar. Garrett también. ¿Dónde estaba Garrett? ¿Dónde estaba Emily? Recuerde, necesitamos el cuerpo, continuó Martín. Corvo podía distinguir su silueta a través de sus ojos apenas abiertos. Si nos presentamos con el cadáver del hombre que asesinó a la emperatriz, seremos recibidos como héroes. Habían tenido la intención de matarlo desde el principio. Sacarlo de Coldridge para que hiciera su trabajo sucio y luego deshacerse de él como Burroughs había planeado originalmente. Me parece extraño que hayan esperado hasta el día antes de tu ejecución para sacarte. Corvo recordó las palabras de Garrett cuando salieron de Olger Square, la primera noche que se conocieron. ¿Y qué pasa con Garrett?, preguntó Pendleton. Me encantaría meterle una bala en el cráneo a ese cabrón yo mismo. Ya lo hice, señor, dijo Samuel, con voz fría y sin emoción. Lo arrojé al río por si acaso. No sabe nadar. Martín se rió, y el sonido rechinó en el cerebro ya dolorido de Corvo. Deberíamos haberlo llevado al medio del río y haberlo arrojado nosotros mismos. Hubiera sido divertido verlo. Aunque, debo admitirlo, me pregunto de dónde lo sacó Corvo. Y ahora nunca lo sabremos, respondió Havelock. En cualquier caso, tener el cuerpo de Corvo nos otorgará legitimidad. Seremos los hombres que rescataron a Emily y derribaron al Lord Regente y a su asesino. Te ocuparás del cuerpo, ¿no es así, Samuel? Sí, señor. La mente de Corvo volvió a divagar cuando escuchó a los tres hombres irse. Un supervisor, un almirante y un noble entran a un bar, con su cerebro confuso empezando a temblar. ¿Corvo? La voz de Samuel atravesó la niebla y él intentó concentrarse, inclinando la cabeza hacia un lado. Lamento algo terrible, Corvo. Y había pesar en la voz de Samuel, el sonido de un hombre atrapado entre la espada y la pared. Solo te di la mitad del veneno. Me estaban vigilando y fue lo único que se me ocurrió hacer. Creo que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir a eso. Corvo estaba contento de que al menos una persona en el maldito lugar todavía estuviera tratando de ayudarlo. Cuida a Emily, suplicó en silencio, incapaz de expresar su deseo. Ponla a salvo. Te pondré en una balsa y luego tendré que embarcarme yo mismo antes de que descubran que he ido en contra de sus deseos. Serpientes, añadió con amargura. Querrán hacerme lo mismo a mí en cuanto haya dejado de ser útil. Samuel era mucho más astuto de lo que muchos creían. Garrett lo había notado en numerosas ocasiones. Probablemente por eso Samuel había sido la única persona que había obtenido cierta confianza forzada de parte de ese hombre. Le dije a Garrett que saliera de aquí, dijo Samuel, enviando una oleada de alivio a Corvo. Lo envié a través de uno de los distritos en cuarentena. Es fuerte y tiene recursos. Le dije que te cuidara. Te encontrará. Samuel se levantó. Con suerte, ambos encontraréis la manera de salir de esta maldita ciudad. El mundo estaba descolorido, verde y húmedo. Corvo no necesitaba poder ver mucho para saber que estaba en el distrito inundado. Ni siquiera las terribles inundaciones fueron suficientes para borrar las penas de Dunwall. Al menos no estaba solo. No, tenía los pensamientos de una emperatriz muerta que lo acompañaban, entregados a él por una entidad de otro reino. Encontró fuerzas para levantar la cabeza, justo a tiempo de ver un par de figuras en el puente que tenía delante. Estaban encapuchados y por un momento pensó que tal vez se trataba de Garrett y que su visión estaba deteriorada. Ese pensamiento se borró rápidamente cuando los dos desaparecieron y reaparecieron en el bote en el que estaba flotando. Este es el que estaba con la emperatriz cuando murió, dijo uno, con la voz amortiguada por la máscara. Se agachó y colocó una mano sobre el pecho de Corvo. Envenenado. Cosas de Tibian. Es un trabajo de aficionado, interrumpió su compañero. Sobrevivirá. Eso depende de Daud. No, él no.
Corvo intentó moverse, salir, ponerse de pie y enfrentarse al hombre en sus propios términos. En cambio, le dolía la cabeza, lo invadió una oleada de náuseas y su mente se quedó en blanco una vez más. Estaba mirando las aguas del río, mientras su mano marcada se deslizaba por la sustancia fría. El bote se movía más rápido ahora, empujado por el ballenero que estaba de pie a un lado. A lo lejos se veían más figuras. Balleneros. Lo metieron en una jaula y lo levantaron. Más balleneros que desaparecían y reaparecían. Jugando con su mente. ¿Es así como les pasa a los demás? Pensó. Un hombre estaba de pie frente a él, vestido con un abrigo rojo. Sin máscara. Daud. Llevaba una caja bajo el brazo. Sé mucho, guardaespaldas, dijo. Reconozco esas marcas en tu mano. Corvo levantó la cabeza y miró al hombre que había asesinado a la emperatriz. No parecía particularmente desconcertado ni preocupado. Señaló la mano izquierda de Corvo. Un regalo de tu amigo, el que te habla en la oscuridad. Te habla cuando visitas sus santuarios. Yo también he visitado esos santuarios. Corvo había sospechado que el forastero había ejercido algún tipo de influencia sobre Daud. Escuchar que lo habían confirmado no lo envalentonó precisamente. Daud abrió la caja, revelando que contenía el equipo de Corvo. Y sé lo que se siente al clavarle una espada a tu emperatriz, dijo, desplegando la espada. No había emoción en la declaración. No había euforía ni remordimiento, solo un hecho frío y contundente. Pero no te conozco, continuó Daud, guardando la espada. ¿Quién eres y por quién luchas? Eres un misterio y no puedo permitirlo. Se paró en una cornisa y vio un abismo ante él. Corvo reconoció el edificio como una especie de refinería. También podía oír los gemidos de los llorones en los niveles inferiores. Fue casi patético ver cómo Corvo apenas podía moverse para intentar evitar que su equipo fuera arrojado al sótano del edificio. La marca en su mano se encendió, pero fue en vano. Su visión se volvió blanca cuando el dolor volvió a atravesar su cabeza y se desplomó hacia adelante en la jaula. El golpe que lo dejó inconsciente fue casi una misericordia. O al menos así fue, hasta que se encontró parado frente al forastero. Por fin estás aquí, en un mundo en ruinas que se está ahogando. Prisionero del hombre que mató a tu emperatriz, el asesino Daud. Tus amigos te envenenaron y arrojaron tu cuerpo al río. Tu único aliado está perdido en algún lugar de las aguas. ¿Lo hicieron para protegerse, para que nadie supiera nunca lo que han hecho? ¿O fue porque estaban a un solo paso de controlar un imperio y sabían que nunca les permitirías manipular a Emily? Tal vez ninguna de estas cosas. Tal vez esa sea simplemente la naturaleza del hombre. Notas. Vamos a hacer algo un poco diferente en el próximo capítulo, aunque no hay premios por adivinar de qué se trata. Dicho esto, no tengo ni idea de cuándo será el próximo capítulo. El 12/01 tengo que volver a Swansea para hacer un examen, vuelvo a casa el 16/01, el día de mi cumpleaños, y, en teoría, tengo que hacerlo semanas antes de que empiece el segundo semestre de la universidad. En teoría, puedo escribir otro capítulo en ese tiempo, si me pongo las pilas. Ya veremos cómo van las cosas. Aunque me disculparé de antemano, ¿no? Las palabras de Art sobre pararse en un precipicio y saltar están tomadas de Flame de Dragon Age 2. Las modifiqué levemente para Garrett y los Graven, pero pensé que eran bastante apropiadas y son excelentes palabras para vivir. Creo que también debería mencionar, un saludo al youtuber Christopher, cuya partida he estado usando como base para mi fic. Lo hizo bien, señor. Mejor que mi primera partida. Ah, cierto, sí. El extraño puente que hice en la esclusa de agua hacia la pared de circuitos de luz. Olvidé por completo que podías simplemente parpadear esa distancia. En serio, Avelok y Martín no mencionan la fortaleza super secreta en la cima de la Torre Dunwall. Pero Samuel sí. Samuel debería recibir un aumento de sueldo. Y sí, esconderse debajo de la cama es completamente un cliché. Me encantan esas cosas. Nos estamos acercando al final, amigos míos. Sin embargo, todavía no estoy seguro de dónde voy a terminar esta historia. Dato extra. A partir de este capítulo, esta historia ocupa 125 páginas de un documento de Word y 509 palabras. Es mi mayor esfuerzo y estoy orgulloso de compartirlo con todos ustedes.